buenas a todos, ya estamos aquí otra vez en Conexiones MX, esta vez séptima ronda del AMA Supercross y yo creo que, bueno, este circuito de Arlington nunca defrauda, siempre da mucho juego y esta ronda de este año 2026 no ha sido para menos, ¿no? Primera victoria tanto de Pierce Brown como de Hunter Lawrence, cada uno en su categoría, pero bueno, centrándonos en 250, replicaba un poquito Pierce Brown lo que le pasó el año pasado en Tampa, esta vez con un final feliz, porque recordemos que el año pasado cayó lesionado y se perdió toda la temporada prácticamente, pero este año sí, por fin llega su primera victoria en el AMA Supercross, su primera victoria a bordo de esa Yamaha Star Racing, y bueno, se conforma como uno de los que va a estar ahí delante para esta temporada, ¿no? Sí, pues en realidad, como estábamos hablando en el podcast anterior, vos lo dijiste, ¿no? Que Brown era como una especie de las incógnitas Hmm. de los pilotos de la 250. Porque sí es verdad que yo, por ejemplo, pensaba en Davis y vos pensabas en Hamaker, que tuvieron sus complicaciones durante todo el sábado, y fue Brown el que sorprendió ya directamente también en las qualis, Hmm. fue el más rápido, así que también sorprendió. Sí, yo creo que era primera ronda para la costa este, entonces, como tú dices, ¿no? Lo que habíamos hablado en el último podcast, teníamos certezas, ¿no? De gente que iba a estar delante, por ejemplo, Davis, Hamaker y demás, pero luego había muchas incógnitas y algunas se medio han resuelto, ¿no? Hemos visto que Brown está rápido, ha sorprendido mucho Shimoda tras solo estar 4 días encima de la moto, pero sí, centrándonos un poco en Brown, la verdad que empezó muy bien ya con esa quali ganada, con el mejor tiempo. Y luego creo que supo aprovechar un poco su momento y los errores de los rivales, ¿no? Es decir, sale bien, coge bastante ritmo, pasa a Shimoda con ese jaleo un poco que hubo de esa media bandera roja que parece que todo se va a mantener y bueno, Shimoda creo que se va a quedar con ese segundo puesto. Pero bueno, la verdad que muy constante durante toda la manga, consigue su primera victoria y se pone líder de esta costa este. Sí, sí, es que en realidad fue algo muy polémico lo que Mm. pasó ayer con eso de la luz roja, porque también hay una imagen mismo que Pierce Brown también salta el doble antes del salto de meta y también había una luz roja, lo cual en realidad tendría que ser como sancionado también, pero yo vi hace un rato que salió la información de que ya está todo confirmado de que no va a haber sanciones, Mm. así que los resultados van a ser los mismos que están. Es un poco extraño, ¿no? Porque, claro, o sea, en directo ya dijimos que hace Simoda o pensamos que había cometido un error. Luego ya sale el tema de la bandera, sale que además Pierce Brown saltó con la bandera roja, pero en verdad no había nadie como para que hubiera bandera roja. Yo creo que fue un poco error de la organización. Simoda, el hombre, creo que tampoco se habrá quejado mucho y así se queda primera ronda y tampoco creo que van a mover muchos hilos, pero bueno, fue curioso porque además eso, veíamos un Simoda muy muy fuerte que hizo el 15º creo en la quali, que se lo fue tomando Sí. un poquito con calma, pero tanto en el hit como sobre todo en el Maniven fue capaz, pese a llevar eso muy poco encima de la moto, aguantar el ritmo e incluso en algunos momentos de la manga acercarse a Pierce Brown y luchar en la victoria. Así que bueno, era otra de las incógnitas. Yo creo que casi que el podio, diría yo, de esta primera ronda era todo incógnita, ¿no? Teníamos a Pierce Brown que a ver qué tal volvía después de tanto tiempo de inactividad. Teníamos Shimoda que prácticamente lleva 4 días en moto a ver cómo se encontraba. Y un Aston Menick que después de, bueno, unas temporadas ni fu ni fa, podríamos decir, a bordo de esa Yamaha, llega y te hace un podio en esta primera ronda, ¿no? Así que creo que, bueno, siempre se aclaran dudas en estas primeras rondas, ¿no? Sí, es que mi duda en realidad era si Brown hubiese ganado sin el error, digamos, lo que pasó con Shimoda. Porque en realidad Shimoda también estuvo muy cerca de pasar a Brown en las últimas vueltas. Mm. Incluso también estuvo muy cerca Shimoda de hacerle un block pass, que yo creo que también pecó de ser buena persona, Sí, me sí. parece, ¿no? Porque podría haber sido mucho más agresivo. Y me parece que Shimoda igual, si no fuera por eso, hubiese ganado, ¿eh? Es algo que yo creo que está como aprendiendo poco a poco, Shimoda, ¿no? Porque yo creo que durante sus primeras temporadas le veíamos muy tibio en ese tipo de cosas, ¿no? Le costaba un poco ese puntito de agresividad para pasar en X momento y por eso no conseguía muchas victorias. Y algo que yo creo que va incrementando porque le vemos más agresivo en pista, pero no llega a ese punto de atreverse a meter la moto en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que también esta primera ronda al final era un poco de puntillas, por así decirlo, y tampoco quería jugársela a tener ningún problema y la verdad que, vamos, yo creo que después de la lesión grave que tuvo de cuello, llegar a esta primera ronda y como hablábamos un poco, que eso sí que lo analizábamos en el último podcast, es un poco sentar la base estas primeras rondas y según se vaya encontrando bien, ir mejorando. Es un poco a lo mejor el que más capacidad de mejora tiene porque es el que menos ha estado encima de la moto. Y ojo con Simoda para esta costa este, ¿no?
Es que fue algo que estamos comentando antes de arrancar el podcast, de cuántos días llevaba de pretemporada Shimoda. En Mm. realidad un par de semanas, ¿no? Yo creo que como mucho sí. Y además hay que tener en cuenta que en el hit que tuvieron que salir dos veces por la bandera roja que hubo, las dos veces consiguió el whole shot. Mm. Incluso también en el main event también consiguió el whole shot, que fue algo incluso que la temporada pasada yo decía como que el punto débil de Shimoda eran las salidas. Y estaba, por lo menos este fin de semana mismo que salió bien. Sí, sí, yo creo que al final lo hablábamos con Digan en la costa oeste y ahora lo vemos con Simoda de tiene tanto nivel este campeonato incluso en la categoría pequeña que todos están intentando ver su pasado, por así decirlo, y mejorar en esos apartados en los que eran sus puntos débiles o lo tenían un poco marcado con esa X. Y Simoda lo está haciendo, como tú dices, prácticamente de todas las salidas. Es raro que salga fuera del top 5, ¿no? Y luego, pero Sí. la verdad que a mí sobre todo lo que más me sorprendió fue la constancia durante la manga que fue capaz de, pues eso, de al final de aguantar a un ritmo bastante alto, incluso, como tú dices, acercarse a esa primera posición después de ese error, podríamos decir, entre comillas, por la bandera roja. Sí, sí, mira, yo tengo un dato para decir de Brown, que la última vez que subió al podio en el Supercross fue en Salt Lake City en 2022, que fue tercero. Así que ya desde hace mucho tiempo que no subía al podio. Incluso si le sumamos que el año pasado habrá hecho solo la carrera que se lesionó en Supercross, y creo que también hizo en motocross una carrera que no le Mm. fue bien, y ya ahí fueron sus únicas dos carreras del año pasado. Pero también un dato para decir sobre Brown. Sí, Brown era yo creo un caso de estos de que todo el mundo veíamos su potencial, pero al final muy irregular, caída. Demostró mucho en esa última ronda del 2024 del Supermotocross, que la ganó, por delante incluso Sí. de Diga. Luego fichó por esta Racing y eso, había mucha expectación porque además se le veía muy rápido entrenando, pero bueno, es Supercross, una mala caída en los buffs, espalda rota y ya prácticamente temporada fuera, ¿no? Entonces, bueno, Sí. vamos a ver qué puede sembrar desde aquí porque la velocidad lo hemos visto que lo tiene, pero creo que vamos a tener una costa bastante interesante, ¿no? Porque si hablamos de la otra costa oeste, que es un High End muy dominador, aquí creo que tenemos un grupo de 4 o 5 pilotos que te pueden hacer podios continuamente y pueden estar ahí, ¿no? Un poco, yo creo, extrapolado lo que estamos viviendo en la 450, en esa 250, ¿no? 4 o 5 pilotos que te pueden optar a todo. Sí, es que lo que vimos en Seattle, por ejemplo, en la costa oeste, en realidad eran dos pilotos que podían optar por la victoria, Hmm. ¿no? Deegan y Kitchen. Y bueno, por lo menos en esta ronda, sí es verdad que es la primera ronda, pero te diría que, claro, como tú dices, por lo menos los cinco primeros, hay cinco pilotos que podrían estar luchando, y lo vimos este fin de semana. También un piloto que me sorprendió, Benick, su Ujú. primera carrera con la Husqvarna, tercero, igual que el año pasado en Tampa también la primera ronda de la costa este subió al podio, así que yo no lo tenía, yo me esperaba un poco menos de él. Sí, porque además empezó como, por así decirlo, el fin de semana muy tranquilo, ¿no? No le veíamos delante en ninguna de las sesiones, pero igual, yo creo que supo aprovechar el momento, esa caída con el error de Davis, que se lleva media parrilla por delante, que ahora hablaremos de él. Bueno, se coloca en una buena posición, incluso se queda muy cerquita de Joe Shimoda y haciendo un poco la goma. Y bueno, y aguanta y queda por delante de Use Hamaker, que le poníamos como candidato al título. Sí que es verdad que al parecer para Seth se le ha complicado un poquito esa lesión de hombro. Fue una cirugía bastante complicada y tampoco lleva mucho en la moto. Pero bueno, sí, sí, está para llevar la primera ronda. Primer podio para Benick a bordo de Sauparna, ¿no? No, y Benix se lo veía muy cómodo porque durante el main event lo veíamos que fue uno de los pocos en hacer el quad, Mm. que fue también Cole Davis el que fue el primero en hacerlo durante las qualis. Incluso también que después vamos a hablar del circuito, Benick también estuvo saltando los whoops prácticamente durante todas las vueltas del main event, que también veíamos como que era bastante parecido, ¿no? Si pasarlos por encima o saltarlos. Y bueno, Benick también fue de muchos, ¿no? Que saltaron los whoops. Sí, sí, yo creo que veníamos y lo hablamos mucho de Seattle, un circuito muy desafiante y muy complicado. Y Arlington nunca defrauda por eso, ¿no? Porque, bueno, tuvimos ese cambio de track map a última hora que ya nos parecía a nosotros extraño tener un circuito supercross sin boobs. Pues bueno, llegamos y encima es el que más boobs tiene de toda la temporada porque tenía 11 si no recuerdo mal. Y 11 que se rompían muchísimo, el circuito estaba rotísimo, incluso encima de las mesas se creaban roderas y era un circuito otra vez muy desafiante, sobre todo en esa sección que como dices, ¿no? Hay pilotos que intentaban pasarlas por encima, que podía ser al principio más rápido, pero tenía mucho más riesgo. Vimos caídas como las de Swall, Hunter Lawrence tuvo muchas salvadas, otros tantos también. Entonces, Sí.
era difícil decidir y ya llegó un punto de la carrera en el que era muy similar, como tú dices, a nivel de tiempo, saltarlos o pasarlos por encima. Sí que es verdad que muchos pilotos coincidían en las entrevistas post carrera que el hecho de saltarlos te daba algo más de seguridad o consistencia, porque el hecho de pasarlos por las crestas te podía funcionar 3 veces, que a lo mejor a la cuarta llegabas y te ibas al suelo, ¿no? Pero creo que son muy interesantes estas carreras porque ves cómo va evolucionando el circuito y cómo el piloto tiene que ir evolucionando, ¿no? Siendo inteligente, eligiendo las mejores líneas, probándolas y la verdad que, bueno, eso o por lo menos para mí como fan, es muy interesante de ver, ¿no? Cómo prueban, cómo al final se lleva, como hablamos en Seattle, se lleva el gato al agua al final el piloto que mejor elige o que mejor experimenta en pista durante una carrera. Sí, incluso una de las cosas que más me gustaron era las diferentes opciones que había, Hmm. ¿no? O sea, no era solamente una sola línea, digamos, ¿no? Había, yo sé, vos podías hacer un quad, vos podías hacer triple, podías saltarlos, pasarlos por encima de los hoops. Incluso también veíamos como Eli Tomac en el main event, que después vamos a comentar, cuando pasa tanto a Roxen como Webb, fue el que hizo el quad y lo Hmm. adelantó los dos. Así que también estuvo bueno tener, viste, varias opciones de líneas. Sí, porque lo hablamos un poco con el circuito de Glendale, ¿no? Un circuito quizá muy espectacular porque es muy rápido, pero da pie a carreras algo menos interesantes, porque como tú dices hay menos líneas, menos opciones, la gente. Prácticamente todas hacen lo mismo. Eso es, al final no puedes experimentar mucho porque si te sales de ahí ya pierdes mucho tiempo. Y esto al final te da Sí. mucho juego y te da pie a carreras muy espectaculares y a muy buena batalla. Como en la categoría 50, quizá algo menos, pero la 450 que luego hablaremos fue una batalla sin cuartel durante toda la manga prácticamente. Sí, sí, igual volviendo a Hamaker que estamos comentando antes, yo creo que también él viendo que era un circuito bastante difícil de adelantar y veíamos como varios pilotos cometieron errores y casi se podían abandonar del main event. Así que yo creo que también teniendo en cuenta que el año pasado estuvo a punto de ganar el título y incluso hubo una carrera que hizo el 17, yo creo que comenzar con un cuarto puesto tampoco es Hmm. muy preocupante. Sí, yo mi sensación con Hamaker es que ha aprendido. O sea, ya el año pasado le vimos un piloto muy completo, que era capaz de ganar a lo mejor un par de rondas, pero que intentaba estar o ser más constante durante todas las rondas. Yo creo que es un poco el reflejo de esta primera ronda, ¿no? No llega con las horas de moto que llegan quizás los demás, salvo Shimoda, porque al final es una operación de hombro bastante complicada y no ha acumulado mucho tiempo encima de esa Kawasaki. Entonces, bueno, vamos con calma, me quedo en una cuarta posición. Yo creo que vio que quizá estos tres tenían un ritmo un poquito superior, se mantuvo ahí, fue capaz de aguantar a Cole Davis, que bueno, venía de un remontadón, que ahora hablaremos de ello. Y bueno, como tú dices, una cuarta posición para esta primera ronda, bastante interesante para dar pie a recuperar sensaciones y a recuperar velocidad, porque yo creo que ya el año pasado se le vio un salto de calidad bastante grande y creo que el hecho de perder ese título de la manera que lo hizo tan cruel le puede dar ese salto definitivo a nivel de consistencia, pero que no lo va a tener nada fácil porque hay pilotos de mucho talento este año en la costa este. Sí, incluso también el año pasado que Vial salió campeón, incluso hubo una carrera que salió último, que no Hmm. sumó ningún punto. O sea, creo que tampoco hay que volverse loco Claro. por la primera carrera no subir al podio o arriesgar más de la cuenta. Y bueno, también creo que si yo decía, por ejemplo, que Davis podía ser un candidato y vos decías que era Hamaker, creo que también debe ser positivo no terminar por encima de Hmm. Davis, ¿no? Bueno, es solo un punto, pero también es positivo ya ir un punto por encima. Sí, sí, un Davis que además es algo que ya sabíamos que iba a demostrar, la velocidad, ¿no? La verdad que fue un espectáculo verle, era el que primero experimentaba con las secciones, el primero que hizo el cuádruple, la sección de boobs en el main event era 7 décimas más rápido que cualquier otro piloto Sí. en pista. La verdad que es espectacular cómo pasa este chaval los boobs, o sea, tiene una técnica increíble. Hablamos de Asti, de Digan, pero es que es espectacular cómo incluso en unos boobs rotos como los que teníamos en Arlington no se le mueve la moto, cómo busca esa línea perfecta y cómo es capaz de aguantar encima de esa Yamaha. Y creo que demostró velocidad pura, que se equivocó en la salida porque fue. Hablamos mucho y lo comentábamos antes de empezar a grabar, las salidas a derechas por qué dan tanto juego, pues porque la gente llega con mucha inercia y al final acaba arrastrando a los demás, pues lo que le pasó, ¿no? Yo creo que llega con demasiada inercia y acaba llevándose a todos los pilotos. Hamaker yo no sé cómo es capaz de mantenerse de pie, pero bueno, se le va un poco al traste todo porque luego demostró una velocidad espectacular que recupera 13 posiciones, llega desde el 18 hasta la quinta posición, incluso teniendo que recuperar, este gráfico te demuestra la velocidad que tenía porque es el piloto
que más vueltas rápidas hizo 6 por delante de Joe Shimoda, y todo esto remontando, ¿no? Claro. Incluso su vuelta rápida lo coloca segundo. Fue el Mm. segundo que hizo la vuelta más rápida. Y también su promedio de vuelta es el segundo más rápido por detrás de Brown. Así que yo no sé, a mí me dio la sensación de que tal vez el favorito al título puede ser Davis viendo la primera carrera, ¿eh? Claro, a ver, a mí con esto me muestra que sí que es cierto que en cuanto a velocidad sea el más rápido, pero le hemos visto cometer el primer error. Entonces, es También. lo que hablamos también un poco en el podcast anterior de quizá velocidad sí, pero vamos a ver porque solo en verdad lleva una temporada como pro, ¿no? Entonces, vamos a ver si toda esa velocidad que tiene, esa calidad, ese talento que tiene en un circuito de Supercross, lo conjuga un poco con una consistencia y el no cometer errores, ¿no? Porque primera carrera comete el primero, ¿no? Una quinta posición que, como decimos, está bien para empezar y un poco empezar a sembrar para lo que viene, pero vamos a ver porque nos ha demostrado un poco, yo creo, las dos cosas, ¿no? La velocidad, pero también el primer error de la temporada. Claro, sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que los campeonatos se ganan en tus peores días. Y Efectivamente. bueno, teniendo en cuenta que salió prácticamente último, recuperar hasta el quinto, la No, verdad debe estar bastante tranquilo, ¿no? es espectacular la velocidad con Levias como pasaba y curvas que pasaban incluso dos pilotos a la vez. En los boops se merendaba a todos los pilotos igual. Creo que cuando pasa a Davis, o sea, a Davis, a Drew Adams por esa quinta posición, Adams está luchando ahí con la Kawasaki por no caer. Si le ves cómo pasa por ese lado derecho, por ese lado interior pegado a las alpacas, espectacular, o sea, la verdad que verle es un disfrute y te da un poco, ¿no te da a ti como destellos de similitud con Jet Lawrence en algunos apartados? Puede ser, sí. También hay que tener en cuenta que Jet es un piloto como más Mm, corpulento también. Incluso me parece que Cole es un poco más bajo. Pero también me sorprendió, por ejemplo, en el hit que salió por detrás de Downey, el mm, piloto que hizo su debut en la Star. Y también fue muy agresivo, creo que fue en la segunda curva, que ya lo veíamos como que estaba decidido. Incluso vi el video que subió a YouTube, que él decía que está decidido para ganar el título. mm. La verdad que sí tiene esas cosas de Jet Lawrence, pero me parece que un poco más chico y tal vez un poco más agresivo, ¿no? Tal vez esa Sí, baja puede ser. estatura le permite ser capaz, no tan técnico como Jet. Claro, yo me parece como, o se me asemeja a Jet salvando la distancia, en esa finura en pista, ¿no? En Claro. cómo le ves experimentar con las secciones como hace Jet Lawrence, por ejemplo, en ese cuádruple. No sé, hay detallitos, ¿no? De gran piloto, que creo que son 18 años los que tiene Davis, ¿puede ser? 18, 19 por ahí. Pu- Puede ser, y hay que tener en cuenta que es su segunda temporada, o Mm. sea, tiene mucho margen de No, mejora no, la también. verdad que es un piloto, vamos, ya lo hablábamos el año pasado cuando ganaba por delante de todo un Hayden Deal, que decíamos, este chaval tiene futuro y creo que bueno, que con el paso de los meses, de las temporadas, lo está sembrando, ¿no? Sí, sí, bueno, si querés pasar a hablar de las Triumph, que también lo mencionamos un poco por encima, de que fue Sol que tuvo una caída y Ujú. creo que no sumó ningún punto. Pero bueno, tal vez vimos también la confirmación de que Forner no va a estar en la costa este, así que Sol tal vez no comenzó con el mejor pie, ¿no? Digamos. Sí, es una pena porque es que lo hemos hablado en algún vídeo anterior, ¿no? Qué bien entró Triumph en un poco en todo el deporte, pero como al final está lastrando muchísimo las lesiones, o sea, prácticamente todos los pilotos que tiene se le ha lesionado. Forner, Swall, además con lesiones bastante complicadas que han requerido cirugía, bueno, incluso en el caso de Robertson, que le ha llevado a la retirada, También. ¿no? Con esa Sí, sí, muñeca, el año pasado. entonces al final es como es muy difícil seguir progresando si te encuentras siempre obstáculos en el camino. Y esta vez, bueno, la verdad que como nos tiene acostumbrados, Swalsh salió bien y demás, pero bueno, una caída en los buffs le dejaba un poco noqueado y nada, y le perdíamos, imagino que estará en Daytona, pero bueno, no puntúa. Como tú dices, Forner parece que aguantará en la 450 y bueno, y Smith, su primera carrera en 450 un poco sin llamar la atención, podríamos decir, no pasó desapercibido. Sí, sí, complicado. Sí, también creo que tuvo una caída Smith en el main event. Hmm. Pero ¿querés destacar alguno más, la 250? Bueno, O simplemente creo que también buen comienzo para Drew Adams, el otro piloto de también. Kawasaki, que creo que es su primera temporada como tal, como pro completa que va a hacer. Y bueno, a ver, un poco quizá en ese segundo grupo, detrás de estos primeros 5 pilotos, que la verdad que están yendo a un gran ritmo, pero bueno, creo que una buena primera ronda para él. Y por detrás, pues bueno, ya tenemos al final a los pilotos del Club MX, como Cotisó, como Simonson y poco más. Yo creo, bueno, sí que mencionar, como tú decías antes, a Caden Duffy, ¿no?
el Sí. piloto amateur hasta hace prácticamente una semana de Star Racing, que le suben a Pro, que al principio ya a partir de ahora va a hacer todas las temporadas y que muy bien, cuarto en la quali, cuarto en su hit, y si no llegase yo creo por esa caída en la que se vio envuelto al comienzo hubiera estado más adelante, pero bueno, 13º en su primera carrera Pro, que no está mal, ¿no? Pero buena pinta tiene el chaval, yo creo. Sí, tiene buena pinta. Una lástima fue la caída también que se involucró en la primera curva. Pero bueno, también vemos que tiene un número de 2 dígitos. Eso es porque ya ha hecho Hmm. carreras de Pro Motocross el año pasado. Incluso yo vi, no sé si alguno más vio, en el Loretta Lynx que él estuvo compitiendo también contra Mikel Harup, que creo que incluso hubo una manga que le ganó a Harup. Así que malo no va el chaval, Bueno, como dicen ustedes. tiene, tiene potencial, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, sí, sí. Bueno, también no sé si leíste algo de Hamaker, que por lo que escuché ha estado entrenando con los Lawrence, con Hunter, incluso han estado trabajando algo de la técnica también. Hmm. Y parece, no sé si escuchaste algo de eso, pero lo estuvieron comentando en la transmisión ayer. Creo que ya para la temporada pasada estuvo haciendo algo con ellos, o incluso ya Ahí va. entrenando allí, pero sí, a lo mejor ya este año es un poco más de lleno. Creo que otro piloto que también está por ahí es Drew Adam. Al final, bueno, Claro. estamos viendo que esa costa este es la preferida por todos los pilotos de élite, podríamos decir. Y bueno, y ese dog pound de los hermanos Lorenz, al final, bueno, yo creo que se está viendo los grandes resultados que están obteniendo con esa manera de trabajar y con ese grupo que han formado y pues muchos pilotos y sobre todo pilotos en desarrollo como estos de 250 buscan al final un sitio que te haga progresar, ¿no? Y yo creo que al lado de los hermanos Loren parece que todo se cotiza al alza, ¿no? Ahí va, sí, es que yo no soy muy bueno en inglés, entonces yo lo escuché medio por encima, escuché Hamaker y Lawrence y bueno, más o menos, pero no, no sé si era ahora o el año pasado, eso la Creo verdad que me... como tal empezó el año pasado, pero quizá en parte, ¿no? Porque claro, al final Pro Circuit tenía pues la base aquí en California, entonces tenía que desplazarse y era un poco como a lo mejor a medias, pero yo creo que este año lo habrá hecho un poco de lleno, porque el salto de calidad que obtuvo Hamaker el año pasado, la verdad que fue bastante espectacular y este año pues eso, tiene que ser otra vez candidato al título y a ver si por fin Pro Circuit Kawasaki se lleva un título después de ¿cuál fue el último? Creo que Justin Hill, puede ser. Puede ser, sí, o no, Dean Wilson no, no fue más tarde, Yo creo más que Justin Hill anterior, el último, ¿eh? puede ser, sí, Vamos, sí, que hará sí, más de 10 años de eso, yo creo, por lo menos. sí, tranquilamente, Pero bueno, y está bien, bueno, está bien. y yo creo que la nota negativa, un poco Nate Trasser, ¿no? Con esa 11ª posición, también envuelto en esa caída, pero sigue Sí, demostrando un poquito esa irregularidad. irregularidad como vos decías en el podcast anterior, porque quiera o no, son pocas carreras que hay en las 250 y cada error suma mucho también. Totalmente. Y bueno, y no sé qué más, yo creo que de las 250, en verdad, poco más, ¿no, tío? No, yo creo que está para hacer la primera ronda bastante bien. Sí, Vimos una carrera que hasta 4 pilotos pudieron haber ganado, así que nada mal. sí, como todas las primeras rondas, al final, pues eso, corroborar muchas cosas y también otras que sorprenden. Así que bueno, vamos a ver qué tal Sí, está esta costa este, que yo creo que va a tener esa nota positiva con respecto a la oeste, que va a estar más entretenida a nivel de que sí. hay muchos pilotos en condiciones de ganar, porque además yo creo que uno de los más superiores que sería Joe Moda todavía no está al 100%, entonces va a dar juego a que esté semana tras semana interesante y la semana que viene llega a Daytona, una ronda que a todo el También. mundo le gusta ganar, así que a ver quién se lleva el gato al agua. Es que yo pensaba que Shimoda el objetivo era ser top 5 por lo menos, las primeras rondas hasta el parón y después volver y aprovechar y recuperarse, ¿no? Pero ya comenzar segundo, incluso podría haber ganado tranquilamente. Yo, fíjate que ahora hablaremos de la victoria de Hunter y tal, pero lo que más me sorprendió de toda la noche fue esa segunda posición de Shimoda, ¿no? Porque decían que Sí. había estado tan poco encima de la moto que digo, vale, el talento le tiene, pero claro, aguantar un main event ya es otro cantar, pero sí, sí, la verdad que cogió, llegó, segunda posición y joder, de aquí tiene mucho margen de mejora y sobre todo muchas horas que acumular encima de la moto, ¿no? Y con toda la polémica que hubo también con la luz roja y eso, el director de equipo de Honda dijo que no, nosotros ganamos las dos categorías. Así que eso también para tener algo de polémica. Siempre le gusta darse un poco de cañita ahí, yo creo, ¿no? También, también, pero al final quedó en nada, ¿eh? Para que sepan que no va, no, no se va a mover nada de los puntos, va a seguir igual y Brown va a llegar con la placa roja de Yo Daytona. creo que si esto pasa en Salt Lake City, lo mismo hay, hay algo más Sí, sí, que reclamar. Pero bueno, yo creo que esta primera ronda se la han tomado un poco con calma.
Sí, pues al final creo que ahí sí habrán algunos millones de dólares en juego. Ahí ya cambia la película. Ahí cambia un poco, sí, sí. Pero bueno, Pero está bien. y nada, yo creo que pasando a 450, justo lo decías tú en la historia de Instagram y eso es un poco lo que me salía a mí para poner como título de este podcast, ¿no? Creo que Hunter Lawrence, golpe sobre la mesa, ¿no? Sí, sí. Es que en realidad fue algo que comentamos también en el podcast anterior, ¿no? Porque cómo puede ser que Cooper Webb, siempre mencionamos, ¿no? Un piloto súper regular, estamos diciendo, bueno, cuidado con Cooper Webb porque no está ganando, pero siempre está ahí. Pero no nos daba esa sensación Hmm. Hunter Lores, ¿no? Siempre estaba ahí, pero yo te decía, a mí particularmente no me da esa seguridad de que va a estar luchando por el título. Pero incluso te decía, bueno, tal vez es por la falta de una Hmm. victoria. Y bueno, Claro. y aquí llegó la primera victoria de Hunter Lawrence en la 450 y yo creo que sí, da una clara declaración de intenciones de que va a luchar por este título hasta el final. Sí, porque además es como que gana, pero cómo gana, ¿no? En un circuito Claro. muy difícil, en un circuito que encima sabemos que a dos de los principales pilotos que ostenta este título, a Webb y a Tomac, se le da tan bien, luchando contra ellos, luchando contra otro piloto como Ken Roczen, entonces es gana y además cómo gana, ¿no? Demostrando que Sí, sabe salir delante, que sabe o que tiene un buen potencial a final de manga, que sabe también batallar, que sabe adaptarse a esos cambios de circuito, a pasar los bus por encima, a saltarlos. O sea que creo que, como tú dices, lo corroboro yo, declaración de intenciones total de Hunter de que quiere este título y que quiere luchar por cosas grandes, ¿no? sí, incluso para adelantar tampoco fue muy agresivo, que Mm. digamos, ¿no? Porque adelantó primero a Cooper Webb por un error que tuvo Webb y después adelantó a Roxen después de varias veces de intentarlo. Incluso yo creo que también no quiso ser muy Mm. agresivo por todo lo que pasó el fin de semana anterior en Seattle. Y bueno, se lo vio como bastante, tal vez Tomac tuvo las últimas vueltas que se acercó bastante, pero creo que fue una merecida victoria Sí, para sí. Hunter. La verdad que para mí fue un fin de semana muy completo, ¿no? Calificar, bueno, ya sabemos que Hunter se lo toma más tranquilo las qualis, pero Hit gana y vuelta más rápida, Main Event gana y vuelta más rápida, siendo el piloto que más vueltas lidera, que son 8. Y eso es que al final fue capaz de salir delante, aguantar, saber cuándo pasar. Una vez que pasó a Roxen, que tuvo una bonita batalla y también supo batallar con un piloto tan hábil como Roxen en esos casos, fue capaz de marcharse y coger esa pequeña distancia para que Thomas no lo cogiera. Entonces creo que una ronda muy completa y sobre todo una ronda que le posiciona, es como tú dices, ¿no? Creo que por mucho que le viéramos muy constante, le faltaba esa victoria para decir, puede ganar a estos gallos del corral, ¿no? Claro, incluso también por la lucha del campeonato, se está enfrentando a Eli Tomac y a Cooper Webb, que incluso veíamos unos datos durante la semana pasada de que en los últimos años Tomac y Webb fueron los que más ganaron, Hmm. incluso el que tuvo más victorias fue Webb. Así que creo que también era en el calendario de Tomac y Webb, estaba marcado en rojo esta ronda y no lo pudieron aprovechar. Creo que fue un golpe sobre la mesa de Hunter. Sí, creo que mete goles en muchas porterías, podríamos decir, ¿no? Sí, A nivel de sí, sí, conseguir sí. su victoria, de hacerlo en un sitio que se le da muy bien a sus principales rivales, sabe batallar con ellos. Creo que es muy completo Hunter Lawrence, que como curiosidad, en este mismo circuito de Arlington consiguió su primera victoria en 250, ahora lo hace en 450, así que es un circuito que podríamos decir que también se le da bien. Y bueno, ¿no? Le da ese puntito de decir, vale, aparte de ser consistente, que era lo que estaba demostrando, puedo ser rápido y batallar en pista contra pilotos muy duros en estas condiciones como Tomac y Webb, ¿no? Así que bueno, creo que ahora si tenemos todos esa duda desde prácticamente la pretemporada hasta ahora, parece que Hunter Lawrence se está encargando de aclararlas y decir, oye, yo estoy aquí y vais a tener un Lawrence dando caña hasta final de temporada, yo creo. Sí, incluso también como dice Ricky Carmichael, por ejemplo, que en Daytona comienza el campeonato y también una ronda anterior ya tiene su primera Hmm. victoria que puede incluso dar lugar a muchas victorias más, por ejemplo, ¿no? Pues fue algo que debatíamos antes, unos podcasts Hmm. anteriores, de si va a tener muchas victorias Hunter y yo por lo menos pensaba que no importa la cantidad, sino en el momento que sea, ¿no? En los Eso es. momentos importantes. Y creo que ha sido un momento muy importante esta primera victoria. Sí, sí, no. Lo clavaste diciendo eso, tío, porque la verdad que es eso, ¿no? Es como cuándo viene esa victoria. Incluso él lo decía en la entrevista post carrera que le preguntaban
esa ansiedad por la victoria que podíamos hablar nosotros de que si no llegaba la victoria, ¿qué le iba a pasar? Y decía, hombre, si llego a esa ronda 14 y todavía no he ganado, ahí puede que tenga más presión. Dice, pero me lo quería tomar con calma, sabía que el trabajo estaba ahí. Y creo que también eso habla mucho también tanto de Hunter como del grupo que han creado ahí en Honda, esa forma de trabajar y demás que veíamos como muchos pilotos están optando a irse a trabajar con ellos y la verdad que bueno, ¿no? Una ronda espectacular para él y sobre todo eso, llega en el momento perfecto prácticamente al ecuador del campeonato para ya meter presión a los demás y si soy web ya no tengo que estar solo preocupado por Thomas porque aquí hay otro piloto que me está dando caña y está siendo muy bueno en muchos apartados, ¿no? Claro, es que teniendo en cuenta eso de ser bueno en muchos apartados, podríamos decir que Hunter es como un web moderno, ¿no? Como más joven, porque siempre es muy regular, sale bien, es bueno, por ejemplo, en los hoops no tiene como un punto muy débil. Entonces yo te diría como que es como un web juvenil, digamos. Ya le hemos Sí, calificado. sí, claro. O más flaco, tal vez. La nueva generación de Cooper Webb. Claro, sí, sí, no, pues muchos dicen no, porque lo que pasa a Web es que es muy panzón. Bueno, este es más flaco. ¿La versión mejorada o qué? Claro, sí, sí. No, y un momento importante, pues también, próximo fin de semana Daytona, ya sabemos que Daytona es como más motocross, más tirando al estilo, ¿no? No tanto supercross. Y en motocross Hunter lo ha hecho muy bien, así que se puede venir otra victoria más también. Sí, vamos a ver porque tendrá que lucharla contra el piloto que más ha ganado en Daytona, creo que es Eli Thomas con 6 veces ganadas allí. Un Eli Thomas que, bueno, no es su mejor ronda. Creo que a nivel mental esa ronda de Glendale, creo que fue la que terminó duodécimo, le ha pasado un poquito factura. Pero bueno, llegó, ganó en Seattle y demás. Pero bueno, aquí una mala salida, remonta bastante rápido, pero sí que es verdad que un puntito por debajo en cuanto a adaptarse yo creo que a las condiciones como hizo Hunter durante la manga porque no le dio tiempo, ¿no? Se quedó un poquito rezagado en esa cuarta posición y sí que tuvo un buen final de carrera, pero creo que bueno, vuelve a demostrar lo que venimos diciendo de Tomac estos últimos podcasts, que es quiere este título, ¿no? Quiere este título, quiere que sus días malos, como decíamos, al final los títulos se ganan en tus días malos, no sean tan malos como Glendale. Y bueno, aquí creo que es muy superior o un punto superior por lo menos Hunter Lawrence, pero bueno, otra segunda posición. Tengo por aquí apuntado que la verdad que en cuanto a números, para mí es prácticamente de los mejores comienzos que tiene Tomac, es decir, 3 victorias de 7 rondas y 5 podios de 7, o sea que es que es eso, al final están tan igualados en puntos Hunter y Thomas que solo están en 4 puntos porque están siendo los más regulares, ¿no? Entonces creo que bueno, aunque no contento del todo estaba Thomas por no haber conseguido la victoria, igual que le pasa a Webb del que luego hablaremos, creo que bueno, un comienzo de temporada para todos los cambios que ha tenido esta temporada Thomas que es muy muy positivo, ¿no? Sí, igual para mí Tomac tiene que estar contento por lo que pasó ayer, porque también mencionaba que llegaba enfermo, ¿no? Se sentía enfermo por una Claro. gripe o no sé qué tenía, pero sin embargo pudo rodar 2 veces la semana pasada. Pero también hay que destacar que como tuvo una mala salida, en la primera vuelta pasó de noveno a cuarto. También fue algo que destacó. Sí, estábamos acostumbrados a buenas salidas de Tomac y bueno, pero estamos viendo que si no sale bien dentro de esos 3-5 primeras posiciones, es capaz de remontar y la verdad que en cuestión de muy pocas curvas fue capaz de ponerse esa cuarta posición. Sí que yo creo que ahí se estancó un poquito a mitad de manga, quizás por lo que dices tú, esa enfermedad a lo mejor no le dejaba estar al 100%, pero bueno, luego fue capaz de aprovechar esa pequeña batalla que tuvieron Webb, Roxen y un poco Hunter por delante para pegar un par de hachazos y prácticamente creo que fue en la misma sección o en la misma vuelta pasar a ambos y ponerse en esa segunda posición y bueno, perder 3 puntitos con respecto a Hunter Lawrence, pero estamos todavía solo llegando al Ecuador de la temporada y llega un circuito fetiche para él como es Daytona, ¿no? Sí, sí, al final llega uno de sus puntos claves de la temporada. No sé si tenés el cuadro de los tiempos por vuelta de la 450, Sí, voy a por ello. porque iba a destacar la segunda mitad de manga de Tomac, porque incluso, Por ahí lo a tenemos. ver si... Mira, en la segunda mitad de manga de Tomac, si sacamos el décimo y el noveno que hace en su tiempo de vuelta, estuvo siempre en el top 3. Es para destacar también. Sí, fue muy constante. Y Sí. creo que además en este circuito era muy difícil ser constante por lo que decíamos, ¿no? Porque al final cada vuelta cambiaba, había roderas increíblemente hondas que al final a lo mejor pasabas 3 veces por ella y ya la cuarta te hacía perder tiempo porque se había roto. Entonces fue muy constante y sobre todo lo que hablamos hace un momento, ¿no? Ese tirón que dio a final de manga para pasar de cuarto a segundo, que parece que no, pero estos puntos a final de temporada cuentan.
Sí, sí. Incluso hablando de constancia, podemos hablar de Cooper Webb, Mm. que yo te soy sincero, yo voy a decir que después de la primera o segunda vuelta, yo pensaba que Cooper Webb iba a ganar. Sí. Ya viéndolo detrás de Roxen, me parece que desperdició una oportunidad Cooper Webb. Sí. Además, o sea, lo clavas, punto positivo, porque es justo lo que decía él, ¿no? Desaproveché la oportunidad porque me veía más rápido que Roxen, pero aguanté demasiado. Y eso dio pie a que Hunter viniera por detrás y los pasara a los dos. Entonces, bueno, se le veía bastante abatido a final de esa carrera principal, pero bueno, de los errores se aprende. Creo que Cooper Webb es el que es de los pilotos que mejor se rehace, ¿no? Después de cuando él siente que lo ha hecho mal. Y yo tuve la misma sensación. Yo cuando le vi dije, Roxen, ahora hablaremos, se va a acabar desinflando porque es lo que nos está demostrando durante la temporada prácticamente. Y Cooper va a aprovechar su momento y se va a marchar, pero no contaba con una gran actuación de Hunter Lawrence. Y yo creo que al final ya el hecho de no pasar a Rox en ese principio de manga y demás le hizo un poco quedarse fuera de situación y al final se vio relegado a esa tercera posición. Pero bueno, dentro de lo que cabe, 4 podios seguidos para Webb, ha encauzado bastante la temporada, así que verá que pierde algo de puntos porque ahora está a 16, que venía estando a 11, pero bueno, está en la pomada y creo que, como hablamos en los vídeos anteriores, todavía lo tiene bajo control. Creo que Daytona a lo mejor no es de los circuitos que mejor le van, pero luego vienen circuitos que sí, esos más ratoneros de la costa este, y creo que estar en esa franja de por debajo de los 20 puntos está bien para que Webb pueda jugar con la mente de sus rivales como le suele gustar hacer, ¿no? Claro, sí, bueno, primero que vos decías de Daytona, Cooper Webb nunca ganó en Daytona, Por así eso. que podría ser un buen momento de ganar el próximo fin de semana. Pero también nosotros destacamos el pasado podcast, ¿no? De que iba a ser un circuito que se le adaptaba bien a Mm. Cooper Webb, incluso también en los whoops que decíamos, ¿no? Que al final en tiempos es muy parecido, ¿no? Saltar los whoops o pasarlos por encima, y veíamos como Cooper Webb es el mejor saltando los whoops, pero también desperdició una oportunidad. Sí, yo creo que sí, porque es eso, uno de sus circuitos y al final ya incluso a nivel resultado creo que pierde una oportunidad de seguir un poco minándole la moral a Hunter Lawrence, ¿no? De privarle de esa primera victoria. Ahora Hunter la verdad que tiene que estar, y eso que es un piloto muy calmado, con mucha motivación, porque ha ganado eso en casa de sus principales rivales, donde más han ganado sus rivales prácticamente, y de una manera muy superior. Entonces, bueno, creo que ya mete un poco eso en la cabeza de los demás contrincantes como son Thomas, Rosen y Webb, de yo estoy aquí, entonces sube la moral de uno y quizá baja un poquito la de otro, ¿no? Sí, sí, también Webb cometía bastantes errores, ¿no? Hmm. Por ejemplo, cuando lo adelantó Hunter es que se le iba una rueda a una rodera y la otra rueda a la otra, y también fue como uno de los pilares que lo cometió como dos o tres vueltas seguidas ese error. Sí, hay algo muy extraño porque suele ser de los especialistas, ¿no? Siempre hablamos cómo corta esas curvas, cómo es capaz de meterse en rodera, incluso haciendo el ángulo de la curva muy pequeño. Y bueno, la verdad que falló en sus puntos fuertes, tanto en circuito como en ese tipo de condiciones del mismo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se rehace. Creo que eso, que no viene una ronda muy propicia para él, pero bueno, vamos a ver qué sabe hacer de aquí a final de temporada el bueno de Cooper Webb. Sí, pero 16 puntos dijiste que son, ¿no? Ahora Dentro de mismo todo. 16, sí. Sí, puede perder algunos más, digamos, Mm, pero al final igual queda toda la mitad del sí. campeonato, ¿no? Así que tampoco hay Yo que creo que preocuparse mucho. estando dentro de esa franja de 20 puntos, que al final es lo que están los 4 primeros, luego hablaremos de Sexton, que Sexton ya está más cerca de la franja de los 30 y ya se puede complicar un poquito más, pero prácticamente entre los 4 primeros hay 18 puntos, ¿no? Entonces esto sigue al rojo vivo y bueno, creo que al final vamos a ver las tendencias de la temporada, ¿no? Porque es una temporada muy larga, 17 rondas con solo un fin de semana de descanso y ahora mismo a lo mejor vemos que Hunter está con una tendencia muy positiva, pero por lo que sea Daytona no se le da bien y empieza a perder un poco más puntos y por el contrario a Webb, que no es su circuito, se le da muy bien. Eso al final está claro que todas las temporadas cada piloto tiene tendencias y tiene momentos en los que sube, en los que baja, entonces vamos a ver quién es él que consigue mantener esa línea para llevarse este AMA Supercross 2026, ¿no? Hablando de momentos, Ken Roxen. A mí nunca me dio la sensación de que iba a ganar, ¿no? Incluso cuando salió primero y viendo cómo le fue en el hit, a mí sinceramente nunca me dio la sensación de que podía ganar. Es que lo que te decía que tenía punta de Roxen para esta ronda es más de lo mismo con Roxen, ¿no? Es decir, que
velocidad al sprint tiene, qué buenas vueltas, cómo es capaz de batallar en esa primera parte de manga. De hecho, es que al final incluso te das cuenta de que es capaz de liderar en esta ronda, por ejemplo, 17 vueltas, es decir, el 65% de la carrera lo lidera Roxen, pero se apaga. Sí. Llega, podríamos decir, tres cuartos de manga y se apaga, pierde, no es capaz de batallar. No sé si le dará el bajón físico, concentración, pero es algo que estamos muy acostumbrados a ver a Roxen durante las temporadas y que se está traduciendo mucho o se está viendo reflejado, mejor dicho, en también ronda tras ronda, ¿no? Que salvo la victoria, en las demás le ha pasado eso, ¿no? Un comienzo muy fulgurante, pero se va yendo hacia atrás y al final, bueno, va perdiendo posiciones del campeonato y puntitos con respecto a los demás. Sí, es que similar lo que vemos todos los años, ¿no? Que se tiende a apagar, como vos decís, a mitad de temporada. Y ya nos estamos acercando a la mitad de temporada, ¿no? Quedan 2 rondas ya antes del parón de mitad de temporada. Así que sí, yo me había anotado acá, ¿no? Si lo podrá solucionar o pasará lo mismo de siempre. Así que también es una buena pregunta. Ojalá, pero sería la primera vez que lo veríamos, porque Claro. normalmente la tendencia de Roxen, a ver, Daytona fue el ganador del año pasado, o sea que puede que lo haga bien, pero sí que es verdad que eso, normalmente Roxen de mitad de campeonato hacia adelante es cuando suele pegar el bajón. Entonces, bueno, ojalá, pues bueno, encuentre algo en sí mismo y le haga estar ahí, porque todos disfrutamos ver a Roxen y a esa Suzuki ahí delante, ¿no? Pero la tendencia de estos últimos años nos dice que no, veremos a ver si sorprende este año. Es que incluso lo que él publicó en Instagram era que su objetivo para esta semana es volver a estar saludable, como dicen allá en Estados Mm. Unidos. Así que tal vez es ese tema de salud que siempre estamos repitiendo con él, siempre todos los años. Sí, ¿no? Puede ser al final. Yo creo que Roxen, si algo tiene, es talento, pero ha estado siempre mermado por esos problemas de salud, ¿no? Lesiones graves, tipo de enfermedades inmunológicas que al final no lo hacen estar al 100%. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Porque siempre queremos ver a todos estos pilotos, sobre todo con tanto talento al 100%, pero al final todo suma o todo resta en este caso. Y bueno, ojalá encuentre algo Roxen y pueda estar a final de temporada un poquito más fuerte. Sí, es que es una pena porque en realidad este circuito yo pensé que se le iba a dar bien, ¿no? Circuito técnico, ya sabemos cómo destaca Ken Roxen, pero la verdad todo lo contrario. Sí, sí. No sé si querés pasar a Justin Cooper, por ejemplo, destacarlo también. Otra vez, ¿eh? Otro top Sí. 5 para él. Y para mí está donde tiene que estar, ¿no? En ese top 5 o bien cerca de ello, e incluso como vimos el fin de semana pasado, aprovechando algunos errores de algún piloto para llegar incluso al podio. Sí, yo creo que es su lugar, ¿no? A día de hoy no ha dado todavía ese salto de decir puede luchar por algo más. El año pasado creo que aprovechó mucho las ausencias para lograr algún podio más, pero creo que con el nivel que tenemos de campeonato su sitio es ese, ¿no? Como tú dices que lo has clavado, cerca de ese top 5, meterse ahí todo lo posible, que rasca algún podio bien, pero no le veo a día de hoy como para pensar en algo más. Sí, sí, yo realmente no vi cómo fue su salida, pues sí es verdad que las primeras rondas tuvo muchos problemas en la salida. Este fin de semana no sé, pero está, para verlo en el top 5 dos Que fines de semana con buena salida. si no recuerdo mal, creo que salió entre el quinto y el décimo, más o menos, y se mantuvo ahí. Y bueno, eso, al final yo creo que el lugar en el que tiene que estar Justin Cooper. Claro, tiene que estar. Si pasamos a Chase Sexton, el lugar donde no tiene que estar, Efectivamente. directamente, digamos, ¿no? La verdad que no sé si te pasa a ti, tío, pero a mí me recuerda mucho a la primera temporada de KTM, ¿no? Ya hay muchos rumores de que está empezando a tener ya problemas a nivel equipo, de decir, bueno, yo creo que además se han ido a juntar un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Chase También. Elton que pide que se cambien 20.000 cosas de la moto con un Kawasaki, que veamos con esa entrevista a Jack Weimer, un ex piloto de ahí que y bueno, y lo vimos un poco con Jorge el año pasado, un equipo al que no le gustan los cambios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal sale en esa combinación. Tú me pasabas una imagen que lo decía todo, ¿no? Es que yo, eso es lo que iba a comentar recién, porque una de las polémicas que hubo el año pasado de cuando se rumoreaba, ya era un rumor a voces, de que Chase Sexton iba a Kawasaki, fue cuando Chase Sexton también utilizaba la gorra de Red Bull KTM y la ponía dada vuelta para atrás. Y bueno, ya veíamos ahora cuando hacían el track walk los pilotos el sábado, cómo tenía la gorra de Kawasaki para atrás Chase Sexton. Pero Sí, igual. cuando me lo Sí, pasaste sí. me empecé a reír, digo, qué cabrón, digo, ¿cómo se da cuenta de estas cosas? Pero yo no creo que Sexton haga lo mismo de Prado, de pagar millones de dólares No, para no, irse no. a Kawasaki. Yo No, no. creo que se queda igual. Y luego a raíz ya de que me lo pasaste, era el único, creo que aparte, no llevaba la chaqueta del equipo. Llevaba una sudadera de También, me di alpinista. cuenta de eso también.
Y dije Sí. yo, uff, bueno, vamos a ver. Esto es un poco ahí del salseo que de vez en cuando nos gusta para echarnos unas risas, pero bueno, son cositas que ya hemos visto en sector. Y ya te digo, yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer. Otra vez ha vuelto a cambiar tijas, otra vez ha vuelto a cambiar basculante. Yo no sé, la verdad que las semanas de Sexton y Kawasaki tiene que ser una locura porque yo creo que ya no saben ni qué prueban, ¿no? No, no, si seremos fanáticos nosotros, ¿no? Que nos fijamos en esas cosas. Pues tal vez un, no sé, aficionado promedio de las carreras no se dé cuenta de eso, pero nosotros, Sueles darte tú mucha más cuenta en esas cosas, que tú para eso eres muy sí, hábil. Me acuerdo cuando me pasaste lo de Jorge con el camión de KTM detrás. Eres un máquina para esas cosas. Pero la verdad que cuando me lo pasaste me eché a reír porque digo, tío, es que es verdad. sí, sí. No, pero bueno, hablando de Sexton, de lo que fue la semana pasada, también han hecho varios cambios en la Kawasaki. También hubo cambios también en la distancia de los ejes, ¿no? Hmm. Estuvieron cambiando eso, de acortando lo demás. Así que, pero bueno, tampoco vimos muchos cambios también. En la imagen también, si vemos los tiempos por vuelta de la página, creo que Sexton nunca fue el más rápido en pista en ninguna de las vueltas. Lo pongo por Así aquí. Algo que muy, se ve, algo muy extraño en él porque es de los pilotos que a una vuelta y como tal velocidad pura mejor solía ir, ¿no? Lo veíamos incluso en una KTM en la que supuestamente él no se encontraba cómodo, era muy rápido y ahora eso, yo creo que entra un poco en esa dinámica Sexton de tocar muchísimas cosas a la moto, cambiatijas, suspensiones, como tú dices, distancia entre ejes, basculantes, amortiguadores, o sea, 20.000 cosas, pero porque además, por lo que dice al final la gente que está ahí en el paddock y demás, no es que diga, oye, me van mal las suspensiones, busco más rigidez o más flexibilidad, cambio las tijas, no, no. Es que no es que busquen algo en concreto, supuestamente su argumento es que busco encontrar una una sensación, sensación con la moto. Pero dices, claro. claro, ¿en qué apartado? O sea, porque Sí, sí. puedes decir que tienes mala sensación a nivel motor, a nivel embrague, a nivel, pues eso, agilidad del chasis. Pero claro, que digas, busco una sensación, claro, puedes dar la vuelta a la moto 80.000 veces, pero hasta que des con la tecla que te va a encontrar ya acabando el Pro Motocross. No sé, Sí. no veo ahí sentido a lo que dicen, ¿no? Hay que ver también cómo se va a organizar el equipo, porque ya sabemos que su base está en la costa oeste, y ya ahora, como se viene una seguidilla de carreras de la costa este, ya Chase Sexton va a estar entrenando en Florida. Mm. Así que hay que ver también cómo se organiza el equipo Kawasaki, porque incluso también tenía Sexton planeado viajar otra semana atrás para Florida, antes de Seattle, pero prefirió quedarse en California para seguir haciendo test. Así que también a tener en cuenta de que tal vez no haya mucha solución Sí, en las creo que ha próximas sido rondas. casi un mes prácticamente que se ha tirado en California y eso no sé, muchas dudas, ¿no? Vale que sí que al final, pues, bueno, pilotos de la élite tienen que encontrar esa, no sé, esa sintonía con la moto, pero claro, achacar que no va bien en la moto porque no encuentras esa sensación con qué, ¿sabes? Con la Claro. agilidad, con la potencia, con, no sé, muchas dudas, pero al Es final, que teniéndolo en cuenta, comparándolo con Prado, por ejemplo, el año pasado, Prado se quejaba del motor y de la suspensión. claro. Dos cosas se quejaba. Ya está, lo tenía claro. Y yo me acuerdo en Ironman que habían hecho un cambio en el motor y ya vimos un cambio. Hmm. Pero en realidad ahora con Sexton es todo en torno a la moto, ¿no? No es algo particular. No sé. A ver, aquí, bueno, vamos analizando día a día, veremos cómo acaba este culebrón. No sé si existe culebrón, pero a día de hoy los números hablan por sí solos. De 7 rondas, solo un podio para un piloto que tiene que optar a ganar el título. Es que su posición de media está fuera del quinto, es decir, 5,3. Y sus resultados son octavo, cuarto, la victoria, quinto, séptimo y quinto. O sea, que es que son números que no corresponden a un piloto de la talla de Chase Sexton, ¿no? Bueno, incluso también en los mejores tiempos por sectores, Sexton en los whoops fue el número 17. Yo, Así que también para tener en cuenta, ¿no? Un piloto con la KTM que igual era el más rápido en los whoops, ahora está haciendo el 17. va a O llamar sea, en a, su mejor tiempo, ¿no? va a llamar a Prado Sí, y le va sí. a decir, oye, ¿qué te parece si volvemos a cambiarnos? No, totalmente, pero bueno, hay que ver. Yo la verdad no, ojalá verlo más adelante, Sí. ¿no? Que le puedan dar vuelta a la situación, pero no sé, lo veo difícil, ¿eh? A ver, Y es que más teniendo en cuenta también ahora Daytona, que se va a romper más un circuito, no sé cómo se va a adaptar también. a ver, yo creo que al final Sexton en carácter te puede caer mejor o te puede caer peor porque es muy suyo en muchas cosas, pero verle pilotar es una delicia, ¿no? Como
Al contrario, por ejemplo, lo veíamos el año pasado en esa batalla que tuvieron Webb y Sexton, como Webb corta todo el circuito, él cómo le abre esa velocidad pura, los bursts, cómo los pasa, cómo es capaz de volar bajito en todas las secciones de ritmo, de experimentar mucho, era siempre el que primero tiraba los cuádruples, el que primero... Y ahora le vemos un Sexton apagado, ¿no? Entonces vamos a ver si recupera esa sensación con la Kawasaki y le vemos adelante. Estamos todavía... no ha llegado el Ecuador de la temporada, pero claro, te encuentras ahora mismo ya a 27 puntos de Hunter Lawrence y estás viendo que sobre todo ese triplete de cabeza, porque Rossi se está dejando un poquito ir, está muy muy fuerte, ¿no? Sí, es que, bueno, lo bueno de Sexton es que el año pasado por lo menos lo vimos que fue capaz de tener varias victorias consecutivas. Vamos a verlo porque primero es como hablábamos de Hunter, ¿no? Primero hay que conseguir esa primera victoria para después como es cuando se completa el Hmm. puzzle, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque ahora el fin de semana, bueno, ahora el sábado, en la Q1, por ejemplo, fue el segundo más rápido, por detrás de Malcolm Stewart. Pero después teniendo en cuenta lo que vimos en la Q2, ya todo se volvió a posicionar y volver a la normalidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, Thomas que estuvo fuera del top 10 en la Q1, también Hunter Lawrence. Y bueno, ya después, bueno, tanto Marshman también tuvo una buena primera sesión y ya después el resto del día fue muy mal. Desastroso, la verdad que Marvan, vamos, a Kawasaki, salvo esa victoria de sexto, no se le están dando las cosas. Y Marvan, yo era un piloto que lo estábamos viendo muy bien sobre la 250, sobre la 450, con lo corpulento que es, pese que dar un paso hacia adelante, o por lo menos estar siempre rondando ese top 10. Y bueno, la verdad que no clasificó una, la otra se la perdió, ahora prácticamente abandona. Vamos a ver qué tal, porque ese segundo asiento de Kawasaki también está muy cotizado por los pilotos de Pro Circuit, ¿no? Cotizado, que digo. Sí, sí. ¿Quieres comentar a algún piloto más de la 450? Yo creo que poco más, ¿no? A ver, viendo la Te- clasificación, tengo dime, dime. tengo algo para decir de Sabashi, que han estado diciendo que ha tenido o ha conseguido apoyo de HRC, Ah, bueno. y ya también lo estamos viendo con los resultados, ¿no? Teniendo buenos resultados. Sí, Incluso tuvo una caída durante el main event y no me acuerdo si terminó séptimo, octavo, séptimo, por ahí séptimo. terminó. Sí, después de la caída de los Bulls, la verdad que séptimo y muy buena ronda está cojando Sabachi, Sí. que está... Así que merecido apoyo Sí, también. sí, se está posicionando como el mejor piloto privado al final, ¿no? Sí, también, también. Bueno, su compañero de equipo Craig terminó noveno porque hace un rato vi una publicación en Instagram. Que bueno, también teniendo en cuenta, creo que el fin de semana pasado se fracturó unos dedos para competir Está muy así bien. nada mal. Sí, creo que Sí, no sé si puede ser el primer top 10 de Craig, que encima lo hace lesionado, así que bueno. Yo creo que por detrás, puede ser. bueno, otro top 10 más para Ducati con Dina Ferrandi. Malcolm Stewart un poco decepcionante por cómo empezó el día fuera del top 10, queda un décimo. Así que bueno, Sí. y creo que poquito más que comentar. Bueno, una mala actuación por esa caída y ya no consiguió arrancar la moto de Jason Anderson, que tenía que abandonar, ¿no? También. Y Plessinger también terminó, no sé si octavo por ahí, que no Octavo. está teniendo buenos resultados también, ¿no? Se esperaba mucho más. Hmm. Sí es verdad que llegaba con la temporada pasada con los problemas de salud y demás, pero no lo hemos visto adelante. A ver, el año pasado sí que fue un poquito de menos a más, comparado con lo que solía hacer Plessinger, que solía empezar muy bien y luego se apagaba. Entonces, bueno, vamos a ver si va recuperando un poco esos problemas de salud y se va encontrando que la verdad que todos los pilotos que entrenan allí en Aldo Maker están teniendo problemas. Iba a correr Sí, Casey Corran, está en la categoría 250, esta Costa y se lesionó la sí, clavícula. Además, creo que no le pueden operar por el tema de cómo ha sido la fractura y tiene que esperar aún más tiempo. James se ha exacto. lesionado, Malcolm Stewart con el incidente de Bar se ha lesionado, Plessinger, bueno, sí que podríamos decir que el que mejor le está yendo de momento es a Benick, ¿no? Sí, sí, la verdad totalmente. Bueno, incluso también lo que puedo decir nomás por encima de Prado, que subió ayer que estuvo entrenando en bici, así que es más probable de que ya esa hinchazón que tenía en el hombro y eso ya haya desaparecido. Y bueno, no me animo a decir que va a estar para Daytona, pero te puedo decir que es más probable que esté a que no esté. Yo tengo la duda porque por una parte decía, lo mismo tiene mentalidad conservadora y como tú decías en el anterior podcast, se pierde Daytona, 2 semanas más de descanso, que incluso puede tocar algo de motocross y demás, y luego ya afronta pues las últimas rondas. Pero sí que es verdad que pues, vamos a Daytona, un circuito muy mítico, que creo que además a Jorge por las características se le puede dar bien, y luego que al final dice, claro, todo lo que esté en pista es eso que va a ganar de experiencia para el año que viene también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué deciden. Yo creo que decidirán un poco en torno a cómo esté ese hombro. Afortunadamente no tiene una lesión grave después de que encima sea el hombro que se operó la temporada pasada. Sí que era que es una pena porque llevaba una inercia increíble, pero bueno, son pequeños baches en el camino y esperemos que Jorge, si no es en Daytona, esté en la siguiente y pueda sobre todo eso, seguir yendo de menos a más, que tenga un pro motocross muy muy bueno y un super motocross también, ¿no?
Sí, hay que tomárselo con calma, ¿no? Nomás si se pierde una ronda más, una ronda menos, es lo mismo. Y Mm, además teniendo en cuenta que tenemos Daytona y para el otro fin de semana, si no me equivoco, es Triple Corona. ujú. Así que son 3 mangas más cortas, también menos tiempo, así que también hay que tenerlo en cuenta. No sé si Efectivamente. quieres pasar al circuito. Ah, no, al campeonato, ¿cómo está? Tal vez. Venga, le ponemos Lo si revisamos. quieres. Ponemos si quieres cómo está el campeonato por aquí. Aquí lo Un tenemos. campeonato que tendría que recordar bastante atrás, que esté bastante parejo por varios pilotos, ¿eh? Porque al final Sí. tenemos a Thomas bastante cerca, pero incluso el top 4 también está cerca. Sí, lidera Hunter con 149 puntos y a 4 tenemos a Thomas, Cooper Webb a 16, Ken Roczen a 18 y Chase Stone ya a 27, rozando esa treintena de puntos ya. Y luego ya, pues bueno, si queda un saltito más, ya empieza con Justin Cooper a 37 y bueno, ya vamos teniendo a Jorge. Lamentablemente le perdemos del top 10, está en esa 11ª posición, pero bueno, vamos a ver qué juego va dando esta categoría porque está todo muy apretado, sobre todo en esas 4 primeras posiciones, ¿no? Sí, sí, creo que como comentamos antes, un golpe sobre la mesa para Hunter, ¿no? Teniendo en cuenta Totalmente. también que Tomax se estaba acercando, Webb se estaba acercando también, así que alejarlos un poco no viene nada mal. Totalmente, totalmente. Así que nada, si quieres le damos Daytona. Dale, sí, un Pues circuito emblemático, ¿no? Como vos comentabas antes, ¿no? Un circuito muy largo y a ver qué más querés comentar también. nada, yo creo que al final Daytona nunca defrauda porque es tan diferente a los demás, ¿no? Hay veces que lo podríamos asemejar mucho con esos circuitos del Super Motocross, pero bueno, yo me da la sensación de que es esta vez un circuito muy completo, es decir, porque tiene secciones bastante rápidas, tiene secciones un poco más ratoneras, con mucha curva a 180 grados, incluso en esa parte izquierda vemos una curva que está como elevada, vemos 2 secciones de arena, diferentes tipos de terreno, con diferentes tipos de arenas y demás. Y bueno, creo que me da la sensación de que va a ser un circuito bastante rápido, aunque tiene esas pequeñas secciones así más ratoneras. Y creo que es un circuito que vamos a disfrutar. ¿A ti qué te llama la atención de este circuitito? Sí, nomás lo único para agregar lo que dijiste también, la primera curva, al igual que el año pasado, también es hacia la derecha. Y nada, creo que también a los que le va a beneficiar puede ser Ayla y Tomac y no descartaría también un Hunter Lawrence. También, para mí puede estar entre ellos dos. Vamos a ver Roxen si se recupera también de esos problemas de salud, pero no debería rondar más de eso. Yo creo que siempre es muy interesante Daytona porque es diferente a lo que tenemos, ¿no? Y también muy emblemático, por eso todo el mundo quiere ganar. Pero eso esta vez me da la sensación de que es un circuito muy completo, ¿no? Secciones rápidas, secciones lentas, curvas a 180 grados que dan pie a muchos block pass. Además, en muchas curvas de esas 180 grados es como que vemos que van a intentar que haya dos tipos de trazadas para dar ese juego que hablábamos que ha habido en Arlington de elegir una trazada u otra. No sé, creo que puede ser un buen circuito el de Daytona y vamos a ver si Tomac sigue y consigue esa 7ª victoria o bueno, algún piloto como Hunter o como, bueno, vamos a ver si corre Jorge, qué tal se le daría, pueden sacar la cabeza por ahí, ¿no? Sí, incluso si tenemos en cuenta el mapa de Arlington de este fin de semana, si te ponías a contar los whoops, veías que habían 11, 12 whoops. Creo que yo lo conté y eran 9, así que volvemos un poco a la Ujú. normalidad, si nos guiamos con lo del mapa, ¿no? Además parece que esos bugs se pasarán en principio rápido, luego el track map a la realidad ya veremos, pero parece que es una curva bastante rápida, ¿no? La que le precede, así que bueno, ¿no? Pero me Y, gusta porque es muy completo el circuito. sí, y lo bueno de Daytona también que tiene, en particular con otros circuitos, es que hay muchas secciones divididas, ¿no? Que Mm. un piloto puede optar por tomar una curva por el interior, pero ya después para la otra curva la tienen que tomar por el exterior, Mm. también, que pasa mucho en Daytona siempre. Sí, al final es diferente y al final pues todo lo diferente atrae, ¿no? Si a lo mejor vienes de una Sí. tendencia de unos circuitos muy similares, pues te llega Daytona y te rompe los esquemas. Sí, sí. Y bueno, para comentar algunas preguntas, tenemos unas cuantas ahí para decir. Perfecto, le damos La cañita. primera es sobre Hunter. Dice si Hunter puede llegar a ser un verdadero candidato al título. A ver qué comentás vos. A ver, yo creo que hasta hoy está demostrando que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos comentado hace un rato cuando hablábamos de él, la constancia o la regularidad, habíamos visto que la tenía, pero en esta ronda ha demostrado que tiene todo lo demás, ¿no? Que es capaz de batallar, que es capaz de luchar prácticamente con cualquier piloto, salir bien, tener un buen final de manga. Entonces estamos viendo un Hunter muy completo. Sí que es verdad que nos va a quedar siempre esa duda porque con muchos pilotos ya lo hemos visto, ¿no? Porque a Tom Magaweb ya lo hemos visto luchar un campeonato de Supercross de 450. A Hunter todavía no, entonces siempre va a quedar esa pequeña duda. Pero lo que estamos viendo esta temporada es que sí, ¿no? Que quiere contender al título y que quiere ser un gallo más de este corral, ¿no?
Sí, sí, también la sensación, eso que comentamos en el podcast anterior, de que la falta de esa victoria, ¿no? Como decíamos, Mm. bueno, pero puede estar luchando hasta el final y tal vez esta victoria lo puede desbloquear a conseguir incluso más. Sí, ha Bueno, si aclarado pasamos, mucho, diría yo, esta victoria, ¿no? sí, totalmente. No, incluso también no hace falta de salir primero para ganar, puede salir Mm. igual incluso dos o tres puestos por detrás e incluso también ganar. Ujú. Pero bueno, también otra pregunta de Shimoda, dice de si Shimoda será puro humo este año. No sé qué quiere decir humo, si es bueno, positivo o negativo, pero bueno, te lo dejo a vos. Yo humo entiendo como que no, como que al final se va a ir como un poco el humo, ¿no? Que se va a dejar llevar como lo hemos visto otras temporadas. No sé, yo veo un Shimoda mucho más hecho, ¿no? Que lo hablamos antes, de hecho, que ha ido como año tras año evolucionando, pero sí que es verdad que viene una lesión grave y no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo al paso de las rondas. Puede que a mejor porque vaya acumulando horas en la moto y se vaya encontrando más él, pero también puede que tenga esa pequeña fatiga y le cueste un poco más. Entonces es un poco incógnita. Si Shimoda hubiera llegado en unas condiciones óptimas, después de lo que vi el año pasado de él, te diría que no, que este año sí que de verdad le vería un piloto mucho más completo. Pero llegando a esa lesión, veremos a ver, ¿no? ¿Tú qué opinas, tío? Sí, también tiene que superar también la segunda ronda, ¿no? Teniendo en cuenta el año pasado que tuvo ese problema con otro Joder, mecánico, ¿no? Que le golpeaban mala el suerte. dedo. Así, mala suerte, así que esperemos que este año sí tenga buena suerte. No, pero teniendo en cuenta que es el campeón del Super Motocross y también terminó muy bien el motocross, esperamos que haga lo mismo en Mm. el Supercross. Así que, no, si pasamos a la otra, dice, ¿creéis que Prado podrá llegar a entrar en el top 8 o 6 tras perderse estas carreras? A ver, top 8 yo creo que sí, porque está, creo que del top 8 a, no sé si 10 puntos o algo así, o sea, Menos de 20. claro, Sí. o sea que bueno, si no se sigue perdiendo ninguna ronda, que esperemos que no, toquemos madera y bueno, sigue con las buenas actuaciones que nos tiene acostumbrados, sí que es verdad que si no se hubiera perdido estas rondas, el top 6 lo tenía más cerca, ahora con estas, pues bueno, yo creo que simplemente este año coger experiencia y cerrar dentro de ese top 10 lo más cercano posible al top 5 pues oye, mejor imposible, ¿no? Sí, sí, yo creo que como tú dices, ¿no? El top 8 es probable, ya el Mm. 6 se complica un poco más. Pero bueno, lo importante es que se recupere, que también yo creo que si seguimos con la tendencia que tenía antes de la lesión, que al final estaba rondando la séptima, sexta Mm. posición, bueno, va a poder tener algunas carreras mejor, incluso poder llegar al podio. Así que yo creo que eso va a ser lo importante, ¿no? Terminar la temporada Supercross con buenas sensaciones y llegar bien sano y saludable para el motocross, Sí, como tú sí, decías también. coincido. Bueno, dicen, no sé si soy el único, pero creo que en Southwick Prado les va a dar fuerte a los americanos. Yo creo que muchos pensamos igual, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que Eh, Jorge Prado en arena, ya te llame Jen Lawrence o Hayden Digan, es superior a cualquiera de ellos. Lo que vimos el año pasado al final no era Jorge al 100%, este año parece que sí. Entonces yo creo que Jorge en cualquier circuito de arena le hemos visto luchar contra el mejor piloto de arena de todos los tiempos en el circuito más difícil de arena de todos los tiempos que es Lommel y Herlin. Entonces, bueno, creo que sí que puede ser ese circuito señalado en rojo y decir aquí puedo ganar a cualquiera, ¿no? bueno, yo incluso me acuerdo que el año pasado Thomas, que estuvo siempre por detrás de Prado y no lo podía adelantar. Y Mm. ya sabemos todo lo que Prado sufría con la Kawasaki, ¿no? Y al final en ambas mangas terminó con caídas porque le pedía mucho más a la Kawasaki de lo que Kawasaki le podía dar. Mm. Entonces, yo creo que ahora con todo en su sitio puede estar luchando por la victoria Ojalá. también. Así que las últimas dos dice, ¿cuáles son las expectativas de Digan para la 450? Supongo yo que ahora para la próxima temporada de motocross. ¿Cuál crees tú, tío? Y a ver, yo vi, no sé si viste tú los primeros videos que subió a Instagram, él. Muy buena, se ve bastante bien. Incluso yo te decía, ¿no? Que veíamos llorar a esa Yamaha, más como, incluso que Tomac tal vez no se lo escuchaba tanto, ¿eh? A ver, yo creo que él tiene mucho... A ver, cuenta con el punto positivo de que él en motocross siempre ha sido muy bueno. Mejor que incluso en Supercross, ¿no? Aunque en Supercross está puliendo muchos detalles. Pero yo creo que él lo tiene marcado en rojo porque él, su razón de ser es que quiere ser el rival de Jet Lawrence y crear esa rivalidad y tal. Entonces, yo creo que las expectativas que tiene él es llegar y plantarle cara a Jet Lawrence. Ahora, creo que lo va a hacer muy bien y prácticamente de la primera ronda puede optar a ese top 5 porque es muy bueno. La verdad que aunque tiene esas idas de olla es muy bueno en motocross y creo que va a poder entrenar mucho en esta 450 a lo largo de esta temporada. Pero
ya no te podría asegurar más porque no sé cómo va a reaccionar a enfrentarse a los hermanos Lorenz, a Jorge en este caso, a Thomas, en dos mangas de 30 minutos más 2 vueltas, ¿no? Entonces es un poquito incógnita. Yo que sí que le veo que va a estar delante. Ahora, tanto como para a lo mejor luchar el título, no sé, mucha Sí, sí. incógnita ahí yo creo, ¿no? Yo incluso también mi incógnita es cómo se desarrollará físicamente para llevar la 450, ¿no? Claro, Porque tampoco es tan grande físicamente y ya sabemos que cualquier error con la 450 te lleva al lo suelo e pagas incluso caro. hasta el hospital. Así que igual lo bueno, el lado positivo es, por ejemplo, en las salidas, ¿no? Que al pesar menos y ser como más chiquito, es mejor en la salida, que bueno, eso es un factor también importante, ¿no? Sí, yo creo Así que que bueno, sí. tenemos claro que va a estar delante. Ahora, ¿cuánto delante o por qué va a luchar? Yo creo que eso lo tendremos que ver cuando acabe Claro. la temporada. Pero ya ha comenzado los test de motocross, así que eso ya tiene bastante tiempo, ¿no? Punto Para positivo. adaptarse a la 450. Y la última dice si hay alguna forma de ver el MXGP en España en abierto, como se hacía antes en RTVE. Eso lo sabrás vos porque yo no soy de España. A ver, como opciones como tal está pagar el MXGPTV, que creo que son unos 170 euros el año. Y Ay, ay, en ay. principio este año, yo estaba, que sé que no es nada barato, pero en principio este año creo que vuelve a contar Eurosport la retransmisión de MXGP en España. El tema es que solo te retransmite las mangas principales de MX2 y de MXGP, no como por ejemplo el pass de MXGPTV que te incluye cronos y te incluye mangas clasificatorias. Entonces, ¿qué pasa? Que este año, bueno, ya estos últimos años, Eurosport como que coge la plataforma de HBO Max. Entonces es como que tienes que contratar el HBO Max y luego aparte contratar la sección de deportes para tener Eurosport. Y en principio ahí lo tendrás tanto en directo como en diferido. Pero las mangas de MX2 y MXGP, entonces en principio parece que será Eurosport y será MXGPTV, pero todas de ellas pagando. Claro, sí, sí. Bueno, es lo que hay. No queda otra, no queda Pero otra. también. Bueno, esas serían las preguntas del podcast de hoy. Pues nada, lo tenemos. Cerramos Arlington. Esta semana también tendré disponible ese pequeño previo que haremos de MXGP. Así que nada, mil gracias por el apoyo y seguimos, tío. Se va otra ronda más, ya por lo menos se va pasando el tiempo y nos estamos acercando a la mitad del campeonato, ¿eh? Así que se va volando. Totalmente, totalmente. Seguimos en faena y encima para la semana que viene ya prácticamente empieza MXGP, así que doble trabajo y todo el fin de semana pegado a la televisión. Así es, a full, como decimos acá. Totalmente. Bueno, un saludo a Genial. todos. Nos vemos. Un abrazo.